Buenos días, Dios te bendiga, que tengas un lindo domingo. Vamos a ver en la palabra del Señor, en el capítulo 6 de Efesios, la armadura de Dios. Comenzamos desde el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo empieza diciendo por lo demás, y este término, por lo demás, tiene un significado. Quiere decir, teniendo en cuenta todo lo anterior, o sea, todo lo que venimos viendo desde el primer capítulo de Efesios, Pablo está diciendo, teniendo en cuenta todo esto, fortalecete en el Señor y en el poder. Dos cosas que vamos a ver. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿cuáles son estas realidades a las que se está refiriendo Pablo, que él dice por lo demás? O sea, por lo que ya viste, por todo lo que vine hablando, por todo lo que estuve aclarando, por todo lo que estuve informando. ¿Cuáles son esas realidades? Bueno, nosotros vimos desde el primer capítulo una verdad: estamos en Cristo. Vos, como creyente, como iglesia, como hijo de Dios, estás en Cristo. Perteneces al cuerpo, perteneces a la iglesia. Tenés el Espíritu Santo. Sos aceptado como hijo. Sos aceptados en Cristo. Fuimos aceptados en Él. Tal cual como somos, Él nos aceptó. Tal cual como estábamos, Él nos aceptó en Cristo. Nos dio una posición. Nos puso en un lugar. Sentados en los lugares celestiales con Cristo. Una posición de autoridad. Un lugar de privilegio en los lugares celestiales con Cristo. Nos dio la responsabilidad y autoridad. Nos encomendó una tarea. Se nos dio también una identidad que nos dio como iglesia. Y dice también que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, fuimos bendecidos. Mostró en nosotros las riquezas de su gracia. Mostró en nosotros su gracia, su amor, su misericordia. Lo mostró en vos, lo mostró en mí, lo muestra en la iglesia. Nos dio el perdón de pecados. Nos dio espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nos dio el poder de la resurrección, dice que actúa en nosotros, el mismo poder que actuó en Jesucristo, resucitándole de los muertos. Ese mismo poder actúa ahora en nosotros. Y también dice que nos llena de su Espíritu Santo. Y mucho más. Un montón de cosas que podemos enumerar, que las estuvimos viendo, que son realidades y que son verdades. Ahora, todo esto tiene que ver con el conocimiento, con la información, con lo que Pablo nos advierte, nos enseña, nos arma, nos capacita. Y ahora está el tema de la práctica. Como siempre digo, todo conocimiento no tiene ninguna validez si no es llevado a la práctica, a la obra, a la vivencia. Es cuando un médico, cirujano, se recibe después de estudiar tantos años, conoce perfectamente cada órgano del cuerpo, conoce perfectamente la técnica que tiene que utilizar para hacer una operación. Pero va a llegar el momento en que todo eso que aprendió lo va a tener que hacer. Va a estar delante de una persona a la cual va a tener que hacer una cirugía, y todo eso que aprendió ahora lo va a tener que poner en práctica. Y eso puede representar
para el cirujano una batalla, una pelea, una prueba difícil que atravesar. Lo mismo con nosotros, los creyentes. Tenemos todo este conocimiento que adquirimos a través de la palabra de Dios. Todo este conocimiento es para algo. Es para librar la batalla en la que estamos. Y estamos en una batalla. Pablo mismo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, 7 al 8, dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Después al mismo Timoteo le dice: tú, como buen soldado, sufre penalidades. O sea que le está diciendo que el creyente en la iglesia, el creyente como iglesia, está en medio de una batalla a la que tiene que librar. Tenemos que pelearla. O sea que estamos en una batalla. ¿Recuerdan cuando vimos Nehemías, no es cierto? Cuando el pueblo de Dios, que representa a la iglesia, Nehemías, que representa a Jesucristo, empiezan a edificar, empiezan a trabajar, en ese mismo momento el diablo viene a presentar batalla, a tratar de intimidar con acusaciones, a tratar de burlarse, a librar una batalla contra el creyente para que no pongas en práctica todas estas verdades que hemos leído. Lo vimos también con el mismo Señor Jesús, cuando empieza su ministerio. Apenas empieza su ministerio, va al desierto y dice la palabra de Dios que fue tentado por el diablo en 3 oportunidades. El Señor repele ese ataque del maligno y nos deja también a nosotros una enseñanza, nos marca ahí, nos dice: mira, esto es una batalla que hay que librar, una batalla que hay que pelear. Entonces está claro que estamos en una batalla que libramos por la fe. La victoria la tenemos asegurada, porque Cristo venció en la cruz, yo también venceré, pero tengo que pelear esa batalla. ¿Y cómo la peleo? La peleo por la fe, la peleo con fe. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Nosotros, a través de esta verdad, lo que adquirimos es conocimiento de Dios, saber quién es Dios, qué nos ha dado a nosotros y cuáles son las cosas que disponemos para enfrentar esta batalla. Esta batalla que por supuesto es espiritual. Lo hemos visto, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Entonces, esos ataques van a venir seguro, en medio de una batalla se reciben ataques. Y esos ataques van a venir de varias formas. Van a venir a nuestros pensamientos, en forma de dudas del poder de Dios, dudas en cuanto al perdón, en cuanto a la salvación. Puede venir a nuestros pensamientos también como forma de desánimo, incertidumbre, angustias, pero también como acusaciones, porque el diablo es el acusador de nuestros hermanos, dice en Apocalipsis en el capítulo 12. Sin embargo, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos. O sea que todas las acusaciones de Satanás las podemos vencer por medio de la palabra de Dios. Puede venir también en forma de tribulaciones, persecuciones, ataques físicos. Mirá cómo dice Romanos, en el capítulo 8, 33 al 37. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Todas cosas, ataques que vienen contra la vida del creyente, ¿no? Sigue diciendo el 36, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos una armadura, tenemos una batalla, tenemos un enemigo, pero somos más que vencedores. Sos más que vencedor por medio de Jesucristo, como hemos leído.
bien, nada puede separarte, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque tengo el escudo de la fe, como te decía, esta batalla se libra por fe. Tengo el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para contrarrestar cada ataque del enemigo que viene contra tu vida. Vos tenés la espada del Espíritu, tenés la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Esa es mi fortaleza. Por eso dice, empezamos leyendo, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, el poder de la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos como espada para contrarrestar, para pelear, para atacar, para repeler cada ataque del maligno. De la misma forma que lo hizo el Señor Jesús en el desierto. En 3 oportunidades vino el diablo a atacarlo. Y el Señor Jesús, con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, contrarrestó ese ataque. Y en el último le dijo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra que a nosotros nos fortalece. Eso es lo que hace que nosotros podamos ser más que vencedores. El escudo de la fe, el escudo de la armadura de Dios, no es una armadura que Dios utiliza, porque Dios no necesita utilizar ninguna armadura. Él tiene todo el poder para todo. La armadura de Dios se refiere a lo que Dios hace con nosotros, revestirnos de Cristo. La armadura de Dios es Jesucristo. Vos estás en Cristo, estás revestido de Cristo. Entonces peleás por la fe con la palabra de Dios y por eso somos más que vencedores. Dios santo, Dios bueno, Dios de misericordia, queremos darte toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque vos sos nuestro Dios. Entendemos, Señor, a través de tu palabra todas estas verdades que vos estás sellando en nuestros corazones, fortaleciéndonos, Señor. Por eso hoy nos fortalecemos en el poder de tu fuerza, nos fortalecemos con el poder de la palabra, así como la palabra de Dios alimenta al hombre. Nosotros nos alimentamos hoy también con tu palabra, Señor. Nos alimentamos así como se alimenta el hombre de pan. Nosotros nos alimentamos de tu palabra para tener esta fortaleza y esta victoria que vos nos das, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora nos unimos para rogarte, para pedirte que bendigas cada hogar, cada familia, aquellos lugares que están pasando enfermedades. Lleva tu bendición, lleva tu provisión, lleva tu gracia, lleva tu sanidad, lleva la vida abundante, Señor, porque creo, Señor, que vos nos has fortalecido. Y creo que esa fortaleza, Señor, que viene por la fe en tu palabra, se va a hacer presente, Señor, en cada hogar, en cada hermano, en cada hermana, para librar esta batalla, la batalla de la fe. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.